Hola queridos amigos y amigas, muy buenas tardes. Gracias por estar ahí un jueves más en este programa de las verdades del barquero en clave canaria de Canal 4 Televisión Telde. Hoy vamos a hacer un monográfico sobre temas laborales y de seguridad social de ultísima novedad. Por eso les aconsejo que tomen papel y lápiz, anoten sus preguntas, porque luego en la segunda parte del programa, a partir de las 8 menos 10 de la noche, abriremos los micrófonos de nuestra emisora en el 928 68 23 42 para que todas aquellas personas que quieran realizar preguntas a esta persona lo puedan hacer a través de nuestro número de teléfono. Como siempre, lo que les pedimos es la máxima brevedad y precisión en sus preguntas para que puedan preguntar el mayor número de personas posibles. Hoy vamos a hablar, repito, de novedades laborales y de seguridad social que se están produciendo con mucha frecuencia en los últimos tiempos de gobierno del Partido Socialista. Pero antes de entrar en las últimas novedades que se han producido en materia, por ejemplo, de permiso de paternidad, control del horario, etcétera, etcétera, vamos a hablar de dos temas que se están produciendo, por desgracia, con reiterada asiduidad en nuestras relaciones laborales. Pero antes de entrar en el programa propiamente, yo quiero darle las gracias especialmente y públicamente al ilustre Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y especialmente a los concejales de los partidos Asamblea de Vecinos, Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Nueva Canarias, San Bartolomé de Tirajana Puede y Unidos por Gran Canaria, en definitiva, a sus 13 concejales del partido Asamblea de Vecinos, 4 del PSOE, 4 de Nueva Canarias, 2 de San Bartolomé Puede y 2 de Unidos por Gran Canaria, por haber tenido la gentileza de haberme nombrado hijo adoptivo de ese precioso e importante municipio de nuestras Islas Canarias. Les agradezco de corazón que hayan votado por unanimidad mi nombramiento y les prometo que haré siempre gala de ese nombramiento y la defensa de ese municipio y de todas sus tradiciones y de su acervo, tanto cultural como turístico, porque no nos olvidemos que esa es la mayor industria que tenemos en nuestras islas, de donde comemos muchísimos canarios. Yo llevo en San Bartolomé de Tirajana con mi despacho profesional desde el año 1971, o sea que hace ya 48 años, y sigo trabajando en él, y por eso digo que es un municipio que nos da de comer a muchísima gente. Por eso, señores de la Corporación de San Bartolomé de Tirajana, muchísimas gracias, les estaré siempre agradecido, porque el honor que me habéis dado y la alegría que me habéis dado creo que es merecedora de que yo públicamente agradezca a esta corporación y especialmente también a su alcalde, a don Marco Aurelio, por haber tenido la gentileza de haberme propuesto y haberme, vuelvo a repetir, nombrado por unanimidad de todos sus concejales. En fin, como les decía, hay dos temas que me preocupan y me ocupan, y no solo a mí, sino a muchísima gente que nos llama al programa pidiéndonos que hablemos de dos temas que son bastante complicados y peliagudos. Les estoy hablando del acoso sexual en el trabajo y del acoso laboral en el trabajo. Dos temas que son muy áridos, que son muy peligrosos, que son muy complejos, que dan lugar a muchísimos tipos de responsabilidad y en algunos casos tipos de responsabilidad penal, según el artículo 184 del Código Penal, que cuando se produce un acoso sexual puede imponerse penas de 3 a 5 meses de prisión o multa de 10 a 14 meses, según, repito, el artículo 184 del Código Penal. Por eso yo hoy me quiero hacerle un llamamiento a evitar este tipo de conductas. Lo primero, evitarlas porque siempre son muy desagradables, no solo las repercusiones que tiene para el agresor sexual, sino para la víctima de ese acoso sexual, las graves implicaciones que ello trae consigo en la persona, en la familia, en los amigos, y sobre todo que no nos olvidemos que al que agrede sexualmente a un compañero de trabajo o a un empleado, si se hace de forma vertical, de empresario a empleada o empleado, o de compañero a compañera o de compañera a compañero, puede acarrear, vuelvo a repetir, con casi total seguridad, si se prueba el acoso, un despido procedente del agresor sexual. Por eso este derecho viene regulado en el artículo 4.2e de nuestro Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2017 y también en los artículos 8.13 y 8.13 bis de la Ley de Infracciones sobre el Orden Social, las sanciones. Y constituye acoso sexual cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
y se considera acoso por razón de sexo, que no es lo mismo que acoso sexual, cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, hombre o mujer, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Expresamente se señala que ambos supuestos, tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo, porque no nos olvidemos que el acoso se puede dar desde múltiples factores, de hombre a mujer, de mujer a hombre, en fin, de hombre a hombre o de mujer a mujer, etcétera, etcétera. Expresamente se señala que ambos supuestos se consideran discriminatorios en cualquier caso. Las conductas especialmente graves pueden ser constitutivas de delito penal, como acabo de decir anteriormente. Léanse el artículo 184 del Código Penal Español y verán que impone penas de prisión de 3 a 5 meses y además imponen también multas de 10 a 14 meses, multas económicas. Y es muy desagradable porque no nos olvidemos que aunque ustedes piensen o conozcan que las penas privativas de libertad no superiores a 2 años no van a la cárcel, pero si usted ya ha tenido algún tipo de antecedente penal, muy posiblemente sí vaya a la cárcel, aunque usted, vuelvo a repetir, no haya ido con anterioridad. Si usted vuelve a reincidir en este tipo de delitos, puede usted dar con sus huesos en la cárcel, hombre o mujer. Por eso digo que tengan mucho cuidado con este tipo de conductas, evítenlas siempre, y si se sienten acosadas sexualmente por cualquier compañero o por su jefe inmediato o por el propio empresario, lo que tienen que hacer inmediatamente, verán ahora lo que hay que hacer, pero inmediatamente ponerlo en conocimiento de la empresa por escrito, con firma de registro de entrada de la empresa de su comunicación de ese acoso que usted pueda estar sufriendo. Además, la situación de acoso sexual, como no podía ser de otra forma, crea un entorno laboral intimidatorio, hostil y humillante para quien lo sufre y puede afectar, de hecho afecta en muchas ocasiones, a la seguridad, a la salud y a la integridad física y moral del trabajador o trabajadora. En este sentido, el empresario está obligado de forma inmediata a adoptar medidas para prevenir los riesgos de todo tipo que puedan producirse ese tipo de conductas. Les repito, el acoso sexual o el acoso por razón de sexo. Son conductas que están tipificadas en nuestras leyes laborales como conductas muy graves y además también pueden ser constitutivas de delitos penales en el artículo 184 de nuestro Código Penal. Para que el acoso sexual ambiental sea constitucionalmente recusable, ha de exteriorizarse mediante un comportamiento físico o verbal. Ustedes lo saben, tocamientos, piropos de mal gusto, palabras malsonantes, en fin, insinuaciones de todo tipo, y que sea indeseado por su destinatario, o sea, que usted no quiera recibir ese tipo de conducta, bien por sus compañeros o bien por el propio empresario o por su jefe inmediato. De tal localidad que crea un clima laboral claramente, radicalmente odioso o ingrato. No lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional en una sentencia del año 1929, la número 224/1929. Frente al acoso sexual, cabe la reacción del trabajador afectado en los siguientes términos, o sea, la persona acosada sexualmente. En primer lugar, puede solicitar la rescisión del contrato de su empresa por causa justificada y con derecho a indemnización como si fuese un despido improcedente. Esto es, con una indemnización que hasta el 12 de febrero de 2012 eran de 45 días por cada año de servicio con un máximo de 48 mensualidades y a partir del día 12 de febrero de 2012 y hasta la fecha de 33 días por cada año de servicio con un máximo de 24 mensualidades. Ojo, señores empresarios, o sea, fíjense ustedes ya lo que va a tener que asumir el empresario si no pone remedio de forma inmediata y lo justifica a esas situaciones de acoso sexual en el trabajo. En primer lugar, la trabajadora o el trabajador van a poder rescindir su contrato por su propia voluntad con indemnización, repito, con indemnización como si fuera un despido improcedente. En segundo lugar, esto es otra repercusión al propio empresario si no adopta las medidas para evitarlo, reclamaciones de daños y perjuicios, que ya les advierto que están siendo saladitas, dependiendo, por supuesto, de la gravedad del acoso sexual y de las circunstancias que lo rodean. Y esa responsabilidad por daños y perjuicios son derivados de la falta de respeto a la intimidad y dignidad del trabajador, siendo para ello competente nuestra jurisdicción social.
O sea, que las demandas que hay que interponer por los trabajadores que se encuentren en esta situación tan desagradable tienen que ser interpuestas ante los juzgados u órganos del orden jurisdiccional social. En tercer lugar, denunciar ante la Inspección de Trabajo por conducta o por infracción muy grave del empresario la comisión de actos, vuelvo a repetir, que sean contrarios al respeto de la dignidad y consideración debida a los trabajadores, y específicamente cuando el acoso sexual se produce dentro del lugar y del horario de trabajo. También pueden solicitar como cuarta medida la nulidad de los actos unilaterales del empresario o de cualquier persona que actúe en su nombre, motivadas en la negativa de la trabajadora o del trabajador a aceptar las iniciativas de naturaleza sexual propuestas por ellos. Sobre la carga de la prueba en estos supuestos hay que tener en cuenta una serie de factores que ahora mismo no podemos enumerarlo porque sería enrollarnos demasiado. Y en quinto lugar, si el acoso es cometido por un compañero de trabajo o compañera, puede considerarse como un incumplimiento contractual grave merecedora del despido disciplinario. O sea, que el acosador también se va a la calle sin un duro, o sin un euro, mejor dicho. ¿Por qué? Porque, y además, vuelvo a repetir, nuestros magistrados y jueces de lo social son muy sensibles a este tipo de situaciones que son execrables. Porque, oiga, mire usted lo que no puede hacer es machacar la dignidad de una persona, sea hombre o mujer, por razón de sexo. Usted lo que tiene que hacer es respetar a esa persona y tratarla en todos los ámbitos y en todos los supuestos como un ser humano. Y si a usted le gusta, pues bueno, si usted se lo calla, porque a veces, cuántas veces le decimos qué mujer más guapa o qué chico más guapo, dicen las chicas, pero eso no te da derecho a tomar iniciativas o conductas, tanto físicas como verbales, que menoscaben la dignidad de una persona cuando ésta no quiere ese tipo de conducta, ¿vale? Porque, como dice el presidente del gobierno, no es no. Por lo tanto, lo que tienen que hacer los trabajadores es comportarse de una forma de vida, como le exigen el deber de buena fe en las relaciones laborales, y no cometer ese tipo de acciones que, vuelvo a repetir, generan, se lo digo yo porque soy conocedor de ellas, porque defiendo a muchos trabajadores y trabajadoras que tienen este problema, y son temas muy, muy, muy desagradables. Pero no desagradables solo para, vuelvo a repetir, para la víctima, mujer u hombre, sino para el que comete el acoso y para el empresario, si el empresario, y aquí tenemos que hilar muy fino, no adopta de forma inmediata los protocolos de prevención de riesgos laborales para evitar que se vuelvan a producir ese tipo de efectos. Ahora bien, como en nuestra tierra hay muchísimos buenos empresarios y además con magníficos asesores laborales, lo que tienen que hacer de forma inmediata es poner en marcha esos protocolos de prevención para que no se vuelva a producir ese tipo de acoso. Porque si en el juicio que se ponga en cuanto a que esta persona está cometiendo acoso laboral, si la empresa demuestra que ella ha cumplido con todos los protocolos de seguridad para prevenir este tipo de acciones tan indeseadas, el empresario no tendrá responsabilidad. Pero si no lo prueba, o si no hace nada por su pasividad, o por su falta de preparación, o por su falta de información a través de los profesionales que nos dedicamos a esto, el empresario puede verse condenado sin comérsela ni debérsela, en muchos casos, por no adoptar las medidas, vuelvo a repetir, las medidas de prevención en riesgos laborales para evitar ese tipo de conductas execrables y que puede dar lugar a indemnizaciones bastante fuertes. Como le dije, rescisión del contrato por parte de la víctima, con indemnización de despido improcedente, reclamar indemnización de daños y perjuicios al acosador y también al empresario, si no, porque puede ser condenado solidariamente con el trabajador si no pone coto a ese tipo de conducta, denunciar ante la Inspección de Trabajo como infracción muy grave ese tipo de conductas con sanciones muy fuertes a la empresa y al trabajador, y también si el acoso es cometido por un compañero de trabajo, ese compañero o compañera puede verse también despedido de forma procedente, sin derecho a indemnización de tipo alguno. Espero haberme explicado bien en cuanto al acoso sexual en el trabajo, porque, vuelvo a repetir, por desgracia, cada vez se están produciendo más hechos de este tipo execrable, que me llegan las personas al despacho hundidas porque eso afecta muchísimo, afecta incluso al matrimonio, afecta a las parejas, porque hay muchas personas que piensan que la propia víctima incluso es la que provoca el acoso sexual, hasta que no se llega a la verdad. Se crean muchos conflictos en las familias y en los matrimonios indeseables por culpa de un o de una desalmada.
Por lo tanto, ojo al tema, no dejar pasar una, poner siempre coto a las insinuaciones o a las provocaciones o a los insultos físicos o verbales vuelvo a repetir, puede ser un compañero, como puede ser el empresario o un jefe. Puede ser, el acoso puede venir, el acoso sexual puede venir o de un compañero de trabajo o de su jefe o de su jefe superior o también del propio empresario. Pero vuelvo a repetir, el empresario tiene solucionado su problema si desde que tiene conocimiento de la presunta comisión de ese acto execrable de acoso sexual, poner coto a ese tipo de conducta, adoptando todas las medidas de prevención de riesgos laborales para evitar ese tipo de acciones por parte, vuelvo a repetir, o de un trabajador, o de un jefe de la trabajadora, o del trabajador, o del propio empresario. Ahora vamos a hablar del otro tipo de acoso. Y ya les hago un llamamiento para que los trabajadores y trabajadoras no confundan lo que son órdenes mal dadas o mal expresadas o en tiempos inoportunos, órdenes legítimas de los empresarios o de los jefes superiores y que no tienen nada que ver con el acoso moral, porque a veces se confunden mucho, los trabajadores confunden mucho esa barrera entre una orden del empresario legítima pero mal dada, por ejemplo gritando, a lo mejor considera que, por ejemplo, gritar al trabajador al darle la orden se está cometiendo un acoso. No, ahora veremos cuándo estaremos ante un acoso laboral y cuándo estaremos ante conductas, vuelvo a repetir, legítimas del empresario, pero expresadas o impuestas en tonos o en formas no adecuadas. Se entiende por acoso laboral, no lo confundan con el acoso sexual, no tiene nada que ver, o con el acoso por razón de sexo, como acabamos de explicar, todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona ejercido de forma reiterada, potencialmente lesivo y no deseado, dirigido contra uno o más trabajadores en el lugar de trabajo y como consecuencia del mismo. Por eso se llama acoso laboral. Los tribunales mantienen de una forma reiterada que el acoso moral comporta un ataque continuo a la dignidad del trabajador, cuya reparación exige el conocimiento o consentimiento expreso o tácito del empleador. La existencia, e implica también, por supuesto, la existencia de conductas hostiles. En los casos de especial gravedad puede ser constitutivo de delito también. Observen, acoso sexual, delito, artículo 184 del Código Penal y el artículo 7000, voy a mirar a ver el artículo para dárselos a ustedes, para que puedan, si quieren en casa, leerlos y observar lo que yo les estoy diciendo. Código Penal, artículo 133.1 y 2. Y es también constitutivo de un reproche penal, ¿vale? No tengo aquí ahora mismo la condena, pero bueno, a lo largo del tema, luego en el descanso, si puedo, pues le digo exactamente cuál es la condena que se puede imponer por el acoso laboral. Pero que sepan que también puede constituir un delito penal, ese acoso laboral en el trabajo. ¿Cuáles son los requisitos para que se produzca ese acoso laboral en el trabajo? Para apreciar la existencia de acoso moral en el trabajo han de concurrir de forma conjunta, ojo, de forma conjunta determinados requisitos, de forma que la ausencia de alguno de ellos o de cualquiera de ellos sitúa la conducta de que se trate fuera del concepto del acoso laboral. Vean lo que les dije al principio, para que ustedes se hagan una composición del lugar. No todo tipo de conducta del empresario hacia el trabajador puede constituir o constituye acoso laboral. No se confundan, ni incluso las que emanan de forma horizontal, de jefe a trabajador o entre los propios trabajadores, como veremos ahora. ¿De acuerdo? Hay que analizarlas bien, por eso cuando usted se encuentre en algún tipo de situación, lo primero que tiene que hacer antes de hacer nada es irse al despacho de un profesional, asesorarse bien para delimitar si estamos ante un acoso laboral o estamos ante otro tipo de conducta. Los requisitos, como dije, son los elementos, o sea, es preciso analizar, por tanto, cada situación concreta. Dice, estos elementos constitutivos son las conductas lesivas no deseadas susceptibles de causar un daño, el menoscabo de la dignidad de la persona asociada a la posible vulneración de otros derechos, la reiteración en las conductas lesivas, que los hechos se produzcan en el lugar y con ocasión del trabajo, porque si no, no sería acoso laboral, se llamaría otro tipo de acoso.
Además, el acoso moral es diferente de los conflictos que se producen en el seno de las relaciones laborales, que es lo que les dije antes, y de las consecuencias propias del estrés profesional, lo que les decía. A lo mejor un empresario que está pasando un momento mal por estrés profesional, pues alza la voz para dar una orden. Pues eso es una mala, no lo debe de hacer así y podría ser constituido de una falta de educación, pero nunca sería un acoso laboral. Por eso, propias del estrés profesional, pues la conducta de hostigamiento a la víctima debe de ser intencionada y reiterada, ¿vale? Para menoscabar su dignidad como trabajador y como persona, y que está dirigida a atacar la dignidad personal y a destruir su comunicación con los demás compañeros de trabajo, como veremos luego. Por lo tanto, vean la diferencia, vuelvo a repetir, entre lo que puede constituir un acoso laboral y lo que puede constituir otro tipo de estrés profesional, otro tipo de conductas del empresario que no tienen nada que ver, vuelvo a repetir, con el acoso laboral. Conductas lesivas no deseadas susceptibles de causar un daño. Los tribunales del orden social vienen agrupando una serie de conductas lesivas que son susceptibles de producir eso que conocemos como acoso laboral en 5 bloques diferenciados. En primer lugar, impedir al trabajador que se está acosando o a la trabajadora, impedir la comunicación adecuada de la víctima en su entorno laboral, con conductas tales, por ejemplo, como cambiarlo de puesto de trabajo, aislar al trabajador respecto del resto de la plantilla, suprimirle el teléfono, el fax o el ordenador que viniera utilizando habitualmente, etcétera, etcétera. En segundo lugar, impedir o dificultar a la víctima el establecimiento de contactos sociales con actitudes entre las que se hallan el no hablar con el mismo trabajador, recomendar o prohibir al resto de la plantilla que hable con él, marginarle en los lugares comunes dentro de la empresa, asignarle un puesto de trabajo en la práctica que representa un aislamiento individual total, no invitarle a actividades sociales organizadas por la empresa, etcétera, etcétera. En tercer lugar, desacreditar la reputación personal de la víctima, pudiendo incluir las actuaciones tendentes a la ridiculización del trabajador o la trabajadora, hacer circular rumores sobre su vida privada que no sean ciertos, atribuirle problemas psicológicos o supuestas enfermedades mentales, imitar sus gestos, atacar sus creencias políticas o religiosas, burlarse de su origen o nacionalidad, criticar su forma de vestir o su aseo personal. En cuarto lugar, desacreditar la reputación profesional de la víctima, del acosado, encomendándole trabajos inútiles o de imposible realización, descalificando habitualmente en el trabajo que realiza, o impidiendo o imitando su promoción profesional en el trabajo con marginación en la asistencia a cursos o seminarios, asignándole, por ejemplo, trabajos de escaso valor y propios de categorías profesionales inferiores, etcétera. Y quinto, conductas que producen efectos nocivos sobre la salud física o psíquica de la víctima, como amenazas, ataques verbales, agresiones sexuales, encomienda a trabajos especialmente penosos o peligrosos, y también respecto a las consecuencias de su inclusión en el ámbito de prevención de riesgos laborales, tendríamos que ver lo que habría que hacer en ese ámbito. En definitiva, 5 posibles conductas lesivas no deseables que sean susceptibles de causar ese daño que se conoce como acoso moral. Vean que lo que les acabo de leer, para no cometer errores, que son 5 tipos de conductas que hay que tener muy en cuenta si se está produciendo en el caso personal de cada uno, para saber si estamos ante un acoso laboral o si estamos ante otro tipo de conductas laborales motivadas, por ejemplo, por el estrés o por la mala educación de su superior o de sus empresarios. Menoscabo de la dignidad de la persona asociada a la posible vulneración de otros derechos. El centro sobre el que gravita el acoso, el concepto de acoso moral en el trabajo, es el de afectación a la dignidad personal. Claro está, ustedes imagínense que ustedes están sufriendo en su puesto de trabajo alguna de este tipo de acciones que, como hemos visto, son 5 criterios o conductas que producen esos efectos sobre la conducta o la dignidad del trabajador, y que usted lo esté sufriendo día y noche, como se suele decir, gravita efectivamente y afecta a la dignidad personal, y afecta en muchísimas ocasiones a nuestra salud psíquica y sensorial, y sobre todo a nuestra autoestima. Muchísimas bajas que se producen, por desgracia,
bajas por enfermedad común, incluso cuidado porque pueden ser constitutivas también esos acosos laborales o acosos sexuales si producen un daño físico o psíquico al trabajador y como consecuencia de ello se entra en una enfermedad o en una incapacidad, que no es la primera vez, pueden ser constitutivos de accidentes de trabajo, con todas las responsabilidades que se desencadenan en esos ámbitos. Por lo tanto, tengan mucho cuidado, señores empresarios, con respecto a las conductas de ustedes y con respecto a las conductas de sus jefes, con respecto a los trabajadores, a sus subordinados, porque vuelvo a repetir que pueden acarrearse diferentes responsabilidades de todo tipo contra usted, señor empresario, que usted a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver. Pero debe de usted inmediatamente poner en marcha esos protocolos de actuación para que no se produzca ese acoso sexual, laboral, porque, vuelvo a repetir, usted también puede tener efectos negativos sobre su actuación si usted no pone en marcha los protocolos de prevención de este tipo de conducta. El acoso moral requiere una reiteración en la producción, una actuación repetida y duradera en el tiempo por parte del sujeto activo, sin que pueda admitirse que haya de alcanzarse un plazo cierto. Normalmente los tribunales vienen considerando que si este tipo de conducta se viene dando en un plazo como mínimo de 6 meses hacia adelante, puede ser constitutiva de acoso sexual, pero tienen que ser, vuelvo a repetir, conductas reiteradas. No puede ser que en un momento determinado ocurra una situación de acoso laboral y dentro de 8 meses vuelva a ocurrirse. Eso no es acoso laboral, porque, vuelvo a repetir, el concepto de acoso laboral exige reiteración en esa conducta de al menos durante 6 meses. Y deben de ser hechos, como pueden ustedes imaginar, producidos en lugar o con ocasión del trabajo. O sea, el hostigamiento debe producirse en el lugar y con ocasión del trabajo, porque si no, no sería acoso sexual. Y tiene que ser llevado a cabo por miembros de la empresa, entendida esta en sentido amplio, es decir, por personas que dependan funcionalmente de la empresa, aunque orgánicamente dependan de otra entidad. Puede producirse, por ejemplo, que el acoso sexual sea producido por un trabajador que pertenece a una subcontrata de la empresa para la que presta servicio la trabajadora o el trabajador. Y ahí estaríamos entonces en otro conflicto más de responsabilidades en cuanto a responsabilidades solidarias, claro está, en cuanto a la contrata, la subcontrata y a la empresa principal. Pero eso sería muy largo de explicar y no tenemos tiempo para ello. Elementos accesorios de la conducta del acoso sexual. Estos factores no resultan imprescindibles para que los hechos se califiquen como constitutivos de acoso moral en el trabajo, aunque suelen acompañarle. Y pueden ser, por ejemplo, intencionalidad de causar un daño. El criterio judicial mayoritario mantiene que la intencionalidad es consustancial al concepto de acoso laboral, claro que sí, exigiendo que el hostigamiento tenga por finalidad la destrucción de la víctima y, en último término, la expulsión de la empresa. Menudo sinvergüenza o sinvergüenza el que hace esto, ¿vale? Lo que buscan es, vuelvo a repetir, la destrucción de la persona desde el punto de vista psíquico, moral, laboral, etcétera, etcétera. Por eso hay que combatirlo siempre y no hay que permitir que se produzca. Cuando usted, vuelvo a repetir, trabajador o trabajadora que nos estén escuchando, usted considere que a usted le están practicando acoso laboral, para empezar, anote todo ese tipo de conductas y situaciones que le están haciendo a usted, ¿vale? Y cuando usted observe que es una conducta que viene produciéndose de forma reiterada en el tiempo, acuda a uno de nosotros, acuda a un asesor laboral para que este asesor laboral le diga, vuelvo a repetirle con toda la garantía, si estamos ante un acoso o si estamos ante otras figuras afines, pero que no tienen nada que ver con el acoso. Producción del daño del acoso moral. La entidad del daño, caso de producirse, permite calcular el importe de la indemnización de los perjuicios que se irrogan a la víctima con tal conducta. Algunas resoluciones judiciales exigen la acreditación del daño para apreciar la existencia de acoso laboral, pero admitir tal criterio implica que hay que esperar a la producción del daño para calificar, claro está, el hostigamiento psicológico constitutivo de acoso moral en el trabajo, impidiendo el ejercicio de acciones legales que tengan por objeto el cese de tal comportamiento. Tipología del acoso laboral. Al tratarse de una conducta pluriofensiva, existen diversas modalidades que dependen del bien jurídico afectado. Además, según la posición que ocupen en la empresa acosador y acosado, se distinguen diferentes tipos de acoso. En primer lugar, en función del bien jurídico afectado.
El acoso laboral discriminatorio vinculado a circunstancias raciales o étnicas, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. En segundo lugar, el acoso laboral simple, no vinculado a ninguna de las causas anteriores y con carácter discriminatorio. En tercer lugar, acoso laboral no vinculado a causa discriminatoria, con lesión indistinta o conjunta del derecho a la dignidad, a la integridad moral, al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen. En función del origen de esa tipología del acoso laboral, el acoso puede ser vertical o descendente. El trabajador acosado se encuentra en una posición subordinada respecto a ese acosador. Acoso vertical o descendente, de arriba hacia abajo, del jefe o del empresario hacia la víctima. Acoso horizontal. Acosador y acosado se encuentran en un mismo nivel jerárquico en la empresa, dos compañeros de trabajo, compañero o compañera. Acoso ascendente. El trabajador acosado se encuentra en una posición jerárquicamente superior al acosador. O sea que aquí es de abajo hacia arriba, acoso ascendente. Tutela judicial del acoso moral. Al tratarse del acoso moral en el trabajo de una conducta pluriofensiva, se abren diversas posibilidades de actuación judicial en función de cuál resulte el bien jurídico afectado, existiendo la posibilidad de que la conducta del acoso pueda ser enjuiciada ante órganos judiciales diferentes. En primer lugar, la jurisdicción social. Aquí existe la posibilidad de ejercitar diferentes acciones en función de cuál sea la pretensión de la parte actora. En primer lugar, procesos sobre la tutela de derechos fundamentales. En segundo lugar, un proceso declarativo ordinario. En tercer lugar, acción resolutoria del contrato que les expliqué al principio. La trabajadora o el trabajador afectado pide que se extinga el contrato con indemnización de despido improcedente. Si se solicita la extinción, en caso de movilidad sustancial también se puede producir la extinción de su contrato. Proceso ordinario para la reclamación de indemnización de daños y perjuicios. Procede en aquellos casos en que el hostigamiento psicológico haya cesado, bien sea porque la empresa haya adoptado las medidas oportunas para poner fin al mismo, o bien porque el trabajador, a consecuencia del acoso, haya sido alejado temporal o definitivamente de su puesto de trabajo como consecuencia de haber iniciado un proceso de incapacidad temporal o por haber sido declarado en cualquier grado de incapacidad permanente. Vean los problemas que se pueden suscitar, repito, no me canso de decirlo, no solo para el acosador o la acosadora, sino también para el empresario, si éste no adopta las medidas pertinentes para evitar el acoso laboral en el trabajo. También se puede exigir este tipo de indemnizaciones de daños y perjuicios en la jurisdicción civil. Se viene declarando competente para conocer de las demandas de daños y perjuicios en supuestos de responsabilidad extracontractual derivado de daños morales o materiales producidos en el ámbito de una relación de trabajo, como sucede, por ejemplo, en los supuestos de responsabilidad derivada de accidentes de trabajo. Por ello, si el acoso moral que genera situaciones de incapacidad o permanente es considerado accidente de trabajo, no ha de existir impedimento alguno para reclamar ante la jurisdicción civil el abono de la indemnización pertinente. Y con esto hemos terminado en el día de hoy con la explicación del acoso sexual y del acoso moral en el trabajo. Que repito, por ser conductas tan execrables y tan graves, les reitero mi consejo de que las eviten a toda costa. ¿Cómo se puede evitar estos dos tipos de conductas? Lo primero que vuelvo a repetir es impidiéndolas, tratando de impedirlas, pero no dejar pasar ni una. A la primera, denunciar al acosador. Porque luego, si esa conducta es admitida de una forma más o menos soslayada, o bueno, no quiero denunciarla para no perjudicarlo, pero el acosador cada vez se viene más arriba, como se suele decir ahora en los argot. Si se te viene más arriba, esa conducta puede ir siendo más grave cada día. Por lo tanto, si usted tiene una situación de este tipo, lo primero que tiene que hacer es impedirla desde el primer momento. Por ejemplo, con piropos soeces, piropos de mala educación, tocamientos, gestos. Usted impídalo de forma. Y por supuesto trate de conseguir pruebas. Porque hoy en día, y ayer y antes de ayer, los juicios se ganan con pruebas. Y usted me puede decir, y bueno, ¿y qué puede hacer? Pues mire usted, por ejemplo, grabando esas conductas del acosador. Usted la puede grabar con su móvil o con las cámaras que tenga en la empresa o con testigos, con cualquier medio admitido en derecho. Y póngalo, repito, en conocimiento inmediato de su empresario. Para que, hombre, siempre y cuando no sea este el que está acosando. Si es este el que está acosando, pues tiene por hacerlo lo mismo, ponerlo en conocimiento, y si no pues inmediatamente denunciarlo a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, por supuesto,
incoar las correspondientes demandas si ese empresario no cesa en ese acoso laboral o en ese acoso sexual. Con respecto a esta situación, vuelvo a repetir, lo mejor y lo que hay que hacer siempre es no permitir ni una. A la primera, ponerlo en conocimiento del empresario, y si es el empresario, ¿verdad?, reiterarle esa conducta, decirle que usted no está de acuerdo. Recuerde la famosa frase, no es no, ¿vale? Y sí es sí. Si usted no está de acuerdo con ese tipo de actuaciones, usted no tiene por qué aguantarle a nadie, ni a su compañero de trabajo, ni a su jefe inmediato, ni a su empresario, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, lo que debe hacer con carácter inmediato es asesorarse primero, claro está, y ponerlo en conocimiento inmediatamente. Si el empresario no adopta la medida oportuna, ponerlo en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que yo le aseguro que actúan de forma magnífica y rápida e impiden la comisión de ese presunto delito laboral y penal. Y en cuanto al acoso laboral, pues lo mismo, tener en cuenta todo este tipo de cuestiones que les he explicado. Se debe de tratar de una conducta dirigida a la destrucción de la víctima, en este caso del trabajador o la trabajadora. Tiene que ser una conducta reiterada, tienen que ser una conducta que vaya, vuelvo a repetir, a la destrucción de la personalidad, de la moral, de las capacidades, de su, diríamos, de todo. Trata de anular a los trabajadores o a las trabajadoras para que o se vayan de la empresa o pidan la baja voluntaria o pidan la extinción del contrato. En definitiva, siempre va a tener responsabilidades el empresario, repito, que es lo que me preocupa si no se entiende bien esto, cuando el empresario no adopte las medidas legales pertinentes para evitar la producción de ese ilícito laboral, sea cometido, repito, con carácter vertical del empresario o de jefes superiores a la víctima, o de forma vertical, cuando dos trabajadores en el mismo nivel, o también de forma ascendente, cuando sea el que produce eso sea un inferior que se lo produce al superior. Porque vuelvo a repetir, los acosos no solo se producen de hombre a mujer, sino también se puede producir de mujer a hombre, ¿vale? O entre los propios compañeros, que sean de orientación sexual igual, o compañeras, también se puede producir ese tipo de acoso. Y por lo tanto lo que hay que hacer es acabar con ello. Bien, vamos a, antes de empezar nuestro descanso y las llamadas de indirecto de ustedes, que les repito, la pueden hacer llamando a los teléfonos 928 68 23 42 en la segunda parte del programa, para si tienen alguna duda sobre esto que les he explicado del acoso sexual o del acoso moral, pues llamen y pregunten. Pero también les voy a explicar en estos 5 minutos que nos quedan para terminar la primera parte del programa del aumento de los permisos de paternidad. A partir del 1 de abril de 2019, si usted tiene un hijo a partir de esa fecha, sepa que la paternidad va a durar, el permiso de paternidad, 8 semanas. Si el hijo lo ha tenido con anterioridad al 1 de abril, la paternidad duraba 5 semanas. De esas 8 semanas, las 2 primeras deben de ser disfrutadas de forma inmediatamente posterior a la producción del parto. A partir del año 2020, los permisos de paternidad se alargan mucho más. A partir del 1 de enero del 2020, o sea, del año que viene, la duración de la paternidad será de 12 semanas. Están oyendo bien, 12 semanas, 3 meses. A partir del 1 de enero del año 2021, dentro de 2 años y algo, la paternidad será de 16 semanas, o sea, exactamente igual, para no vulnerar el principio de igualdad entre hombres y mujeres del artículo 14 de la Constitución, será de 16 semanas, la misma duración que el permiso de maternidad, de las cuales 6 semanas, como saben ustedes, deben de ser inmediatamente posteriores a la producción del parto. El disfrute restante, si ha disfrutado 2 semanas después del parto, lo puede hacer 2 semanas en 2019, 4 en 2020 y 6 en 2021, antes o inmediatamente después del parto. El afectado puede optar por disfrutar el resto del permiso de paternidad de forma seguida o bien por periodos semanales hasta que su hijo cumpla 12 meses. En todo caso, deberá comunicar a su empresa con una antelación mínima de 15 días el disfrute de cada periodo semanal o el disfrute acumulado de dichos periodos. Asimismo, y de acuerdo con su empresa, por lo cual usted puede oponerse, el disfrute del resto de la paternidad podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial. Por ejemplo, si un empleado tiene un hijo en abril, deberá disfrutar de 2 semanas de paternidad tras el parto, pudiendo disfrutar
el resto de las 6 semanas siguientes a razón del 50% si así lo pactan empresario y trabajador. En tal caso, prestará su servicio a razón del 50% de su jornada durante 12 semanas y cobrará la prestación por el 50% de la jornada restante, porque no nos olvidemos que en los permisos de paternidad el empresario no paga salario, lo único que tiene el empresario es cotizar por ese tiempo, pero quien paga la prestación es el INE, el Estado en este caso. Por ejemplo, sin permiso retribuido. Como se ve, la paternidad se inicia de forma inmediata tras el parto, pero ello no implica que el permiso retribuido de 2 días que existía hasta ahora siga existiendo, dado que, hombre, si se han aumentado a 8 semanas, no va a tener ninguna razón de ser que se le den 2 días por paternidad, por lo tanto, ya no lo podrá disfrutar el trabajador en ese periodo de tiempo. Saben ustedes que hasta ahora el permiso de paternidad en casi todos los convenios colectivos te decían 2 días por nacimiento de hijo o de hija. Bueno, pues ese permiso ha desaparecido como consecuencia del aumento tan importante que ha tenido, vuelvo a repetir, la suspensión. Ya no se llama permiso de paternidad o permiso de maternidad, sino que se llama suspensión del contrato por paternidad. Términos, en fin, definiciones más adecuadas a los permisos de paternidad y maternidad. Se llama suspensión del contrato por paternidad. Bien, hemos llegado al término de la primera parte de nuestro programa, en la que estamos hablando de temas laborales y de seguridad social, en este programa que pretende ser siempre el de ustedes, Las Verdades del Barquero en Clave Canaria, de Canal 4 Televisión Telde, donde estamos todos los jueves de 7 de la tarde a 8:30 de la tarde en riguroso directo. Recuerden también que nuestro programa se vuelve a repetir mañana viernes a las 10 de la mañana y el sábado a las 12 de la mañana. En breve estaremos 5 minutos de publicidad y volvemos enseguida con ustedes. La segunda parte va a estar mucho más interesante que la primera, porque también les vamos a explicar un montón de cosas, sobre todo el control horario, que deben de ustedes saber que va a entrar dentro de 10 días. Control horario a partir del 12 de mayo por todas las empresas de nuestro país, todas. Cojan papel y lápiz porque es muy importante que lo vean para que sepan cuáles son los empresarios, sus obligaciones, y los trabajadores, sus obligaciones y sus derechos. Hasta 5 minutos más tarde y volvemos enseguida.